¿Estás cansado de tener todas tus notas, documentos y proyectos en distintos cuadernos, por ahí, distintos lugares? ¿Quieres tener todo en un solo lugar y personalizado tus necesidades? Bueno, Notion es la solución. Más de 20 millones de personas y equipos usan Notion en todo el mundo. Notion es la herramienta de colaboración intuitiva que te permite soñar, planificar, trabajar y construir de la manera que tú desees. Puedes, por ejemplo, planificar un podcast usando Notion y es la manera más simple de dar forma a tus ideas, procesos y herramientas para avanzar. Con Notion tendrás todo lo que necesitas en un solo lugar. Escribir, planificar y mantener todo organizado nunca fue tan fácil. ¿Quieres empezar a usar Notion hoy mismo? Regístrate y comienza a usar Notion de forma gratuita en Notion.com. Descubre cómo Notion puede ayudarte a avanzar hoy mismo. Apóyanos usando el link en la descripción. Pero también recuerda que Notion es gratis para uso personal para siempre. No esperes más. Empieza a usar Notion hoy. Es tu oportunidad. Otra vez. Ya, démosle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial. Mi nombre es César Núñez y me encuentro, como siempre, con el señor Héctor Herrera. Amigazo, ¿cómo está? ¿Cómo estáis, César? Tanto tiempo, ¿cómo están, auditores? Bien, Oye, que nos ha costado bien. sacar este capítulo, pero aquí estamos porque las noticias no fallan. Oye, solo para dejar al tanto al auditor de lo que ha pasado. La semana pasada con mi compadre Héctor nos juntamos a grabar, pero nuevamente nos falló la tecnología y estamos en proceso de poder como solucionar esto. Si alguien de los auditores tiene algún interés de poder ayudarnos con esto, nosotros feliz de la vida, pero estamos todo remunerado. Sí, es todo remunerado, claramente. Estamos medio topados tecnológicamente y de tiempo. Yo creo que es algo que queremos dar el próximo paso en términos de profesionalismo, pero hay cosas que de repente nos escapan, y aunque uno vea 1 millón de videos en YouTube, probablemente como que se complica un poco esto. Capaz que ChatGPT tenga todas las soluciones, Y no las hemos buscado. excepto si está ahí en Italia, porque ya no funciona. Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante. Oye, partamos con lo que está fresquito. Estamos grabando esto un día martes. Son casi las 10 de la noche, así que estamos grabando a una hora que es agradable para los dos, tanto para Héctor como para mí. Pero vamos a hablar de algo que está recién salido al horno, que es la reunión de política monetaria del Banco Central. Mañana hay IPOM. Cuando esto salga, probablemente ya se va a saber lo que es el IPOM. IPOM es el informe de política monetaria, pero el Banco Central decidió mantener la tasa en 11,25% por al menos un mes más. El comunicado, que solamente sacan como un comunicado cortito, dice que el consumo aún no vuelve a niveles tendenciales, es decir, todavía hay mucha plata que está dando vueltas o gente que se está endeudando, y eso mantiene la inflación alta, que es lo mismo que comentamos hace un par de semanas atrás, que tiene que ver con que la inflación todavía no ha descendido y hay una inflación subyacente que es sacando energía y sacando alimento, que todavía está persistente, muy alta, y en el fondo eso se está manteniendo y todavía no está bajando, lo que mantiene los precios altos. Tenemos también que la economía todavía no se ha ajustado. Hemos visto todavía el tema del IMASEC, que todavía, y con ajuste me refiero a que la economía todavía no se ha ralentizado, el consumo todavía no se ha contraído lo suficiente. Y la actividad económica tampoco. Recién vamos a hablar un poquito más del IMASEC un poquito más adelante, pero da la impresión de que mientras el Banco Central no vea que hay un cambio notorio en la inflación, vamos a seguir viendo unas tasas altas, y todavía parece que se va a esperar un poquito el tema de la baja de tasa. Héctor, no sé cómo ves tú esto recién salido del horno. Sí, hoy día martes se da este tema de la respuesta a la tasa de política monetaria, donde el dólar ha estado bastante volátil, pero se ha mantenido alrededor de los 800. Yo creo que es bastante importante el mensaje que están dando, que en definitiva se están demorando más en encontrar la curva. Esto está hablando de que los efectos macroeconómicos también del mundo nos están pesando. Estados Unidos también, después vamos a hablar de eso, sigue subiendo la tasa y haciendo que el dólar se tracte hacia Estados Unidos, ayudando a que, bueno, se corra el dólar o se mueva. Hablamos la semana pasada que también Hacienda y se están haciendo nuevas colocaciones para que se pueda mantener esto del dólar. Yo creo que
es bastante complejo lo que viene, dado que si no podemos mantener una inflación, y después lo vamos a seguir hablando, no podemos mantener una inflación, el desempleo ha seguido aumentando, el producto ha ido cayendo, que después lo que vamos a hablar de eso, esos son señales claras de una estanflación. Yo creo que es importante volver a este rally que de repente nosotros vemos en internet sobre la acción estadounidense y que podría ser también de un corto periodo, es también recordar de que la economía es un ciclo y que cada punto de desempleo significa bastantes personas fuera del mercado laboral. Exacto. Que al mismo tiempo eso nos afecta en producción, y también el tema de la inflación se los come a ellos. Entonces es bueno rescatar esto, porque me acuerdo que cuando siempre hablan en Estados Unidos, porque hablan directamente con el presidente o con el Ministerio de Hacienda y con Janet Yellen, y en este caso Jerome Powell, ellos mismos le hacen las preguntas, en definitiva, ¿cuántos puntos de desempleo estás creando, dado que subes o mantienes la tasa, y cómo eso le afecta al país? Entonces, claro, no es menor cómo se va a venir la recesión y eso afecte a cada uno de los componentes de Chile. Bien, yo estoy de acuerdo contigo. Y da la impresión de que, a ver, nosotros con Héctor lo conversábamos fuera de cámara, y lo hemos venido hablando hace un par de semanas también, que tiene que ver con yo encontraba por lo menos que hay un poquito de demasiado optimismo en el mercado chileno con las cifras de enero y febrero, principalmente porque estaban diciendo cosas que para mí era prácticamente como cantar victoria. O sea, era como, está bien, o sea, las cifras fueron mejores de lo esperado, pero los síntomas de que todavía estábamos enfermos estaban ahí, y bastó con 1 o 2 semanas donde a nosotros se nos juntaron noticias por A, B o C motivos, pero ya tenemos en el fondo la radiografía clara de lo que pasa en Chile. O sea, y tenemos 3 grandes como temas que me están diciendo que Chile, que el 2023 en el fondo no va a venir, igual como los influencers financieros estaban diciendo, y parece que los bancos de inversión o las corredoras tenían razón. En el fondo había que ser prudente. Lehman siempre, que el Lehman es el economista jefe del BCI, siempre dijo que había que calmar la prudencia. También Zelaibe también lo dijo, y partimos con el primero de los síntomas, que tienen que ver con la economía chilena. Crece menos de lo esperado en 2022. Si bien crece un 2,4%, se esperaba un 2,7%. Esto de cierta forma te dice que la economía en el fondo va a decrecer sí o sí, entre un 0,5 y un 0,8 se espera. La semana pasada también salió la cifra de desempleo, donde el desempleo subió de un 8 a un 8,4, y principalmente el desempleo que se está destruyendo es el desempleo de sector privado más que de sector público. Creo que se destruyeron 39.000 empleos en el sector privado, que eso es harto. O sea, es bastante. Son 39.000 personas que se quedaron sin trabajo, 39.000 hogares probablemente que se quedaron sin trabajo. Y esta semana, el día lunes, partimos con la cifra del IMASEC, donde el IMASEC cae un menos 0,5, principalmente impulsado por esta contracción del consumo, estos síntomas que estamos viendo, principalmente por el sector servicio, sector comercio, y se esperaba que no iba a caer durante febrero. Entonces, como que ya se están viendo estos 3 fuentes de riesgo, estos frentes. Hay un frente externo que quizás lo vamos a hablar un poquito más adelante con Héctor, pero a mí cada vez me da la impresión de que nos vamos a quedar o cortos con la expectativa, o fuimos muy optimistas. Yo soy igual que tú. Yo no quiero ser fatalista con esto, solo quiero ser prudente, y soy data dependiente igual que el Banco Central. Si la data me dice que la cuestión se viene mala, es porque se viene mala, y hay que esperar a menos de que haya algo que cambie mi opinión, probablemente yo voy a seguir pensando igual. No sé cómo lo ves tú. Y yo también, otra evidencia, no sé, yo creo que el gobierno también ha impulsado mucho estas cosas. Por ejemplo, el año pasado se habló de un superávit fiscal, ahora estamos hablando de un menor crecimiento, se habló también dentro de estas cuentas fiscales que había una menor inflación y que teníamos que estar relajados. Entonces, no quiero decir, por ejemplo, cuando uno ve por qué aumentó el desempleo, que es lo que más ha aumentado cuando la gente se emplea, son los trabajos públicos. El tema del superávit fiscal lo hicimos prácticamente por temas del litio y temas de extracciones de un par de royalty, y luego también todo esto ha sido como
por medidas que están un poco camufladas por todo lo que ha pasado con el gobierno. Entonces, a mí me asusta un poco que ahora se nos va a venir, bueno, dos temas súper importantes. Tuvimos inflación negativa el semestre, todos los chilenos no olvidamos de esto, pero tuvimos una inflación negativa del menos 0,1 y con una inflación subyacente de 0,7 arriba. Bueno, que ya he hablado que la subyacente en definitiva es una inflación sin los componentes volátiles de la inflación, que incluyen todo lo que tiene que ver con energía y alimentos. Claro. Y esto pasó principalmente porque habían bajado los precios de los aviones y también porque recién se están viendo los componentes de la energía que ya venía bajando hace 3 meses en el mundo, entonces bastante tarde. Recordar también que el IMASEC fue positivo, aunque muchos que esperaban que fuera negativo, principalmente por gastos impulsados en impulsos de gobierno. Y este mes el IMASEC, el de enero. El de enero. Sí. Sí, y ahora tenemos un IMASEC negativo. Sí. Ahora estamos hablando del de febrero y ahora vemos un IMASEC negativo nuevamente, que ya viéndolo corto, llevamos ya dos trimestres móviles con niveles negativos y aproximándonos a una recesión técnica donde deberíamos sumar un tercer trimestre. Es bastante complejo presagiar qué es lo que podría pasar, pero todos los pronósticos indican que la tasa sería mantener o subir. Dado que las condiciones de inflación no han parado, Chile depende mucho del componente internacional, precios del petróleo que también se ven al alza, con lo que ha venido pasando también la desdolarización de los trades entre que van a empezar a hacer entre yuanes, rupias, van a empezar reales, entonces se ha perdido también el poder del dólar y con eso también poder manejar la volatilidad que hay detrás de esto. Entonces hay bastantes cosas que hay que ver también siempre en periodos de esta inflación, como hablamos, de IMASEC negativo, producciones negativas, desempleo alto, aumentos de desempleo, o al mismo tiempo, y esto acompañado con una mayor inflación, que es lo que hemos venido viendo, porque lo más probable es que la inflación de marzo sea positivo, porque siempre ha sido un componente, bueno, muchos hablan también de la educación. Vamos a seguir viendo esto por los siguientes meses, lo más probable es que caigamos una recesión técnica y esto es lo que más influye ya sabemos, en los bolsillos de los chilenos. Vamos a ver mayores desempleos. Me asusta un poco, César, porque hoy día vemos un rally en Estados Unidos, pero las grandes empresas siguen despidiendo gente, entonces no sé si esto va a ser pasajero o es una tendencia que viene. Acá también esta semana creo que Entel anunció despidos, Banco Santander también anunció despidos. Entonces estamos viendo cómo el mercado del trabajo se está apretando el cinturón en realidad. Y está como cortando. Suena feo decir que está cortando costos, despidiendo gente, pero en el fondo lo que están haciendo, tratando también ellos de mantenerse, o sea, dentro de todo. Y la tormenta parece que se viene más fuerte de lo que esperamos. ¿Algún comentario adicional, Héctor, que tenga respecto a los síntomas, lo que está pasando, cómo se viene? O sea, yo creo que mañana y el día jueves, que vamos a tener cifras de inflación, vamos a tener que hacer una película un poquito más clara. Y quizás yo podría andar un poquito más en el tema el fin de semana, pero no sé cuál es tu. Yo creo que más detalle. de Chile, yo creo que Chile depende bastante de la política extranjera. Vamos a depender 100% de lo que siga pasando con las subidas tasas de Estados Unidos, los componentes volátiles del dólar y cómo China también se vaya recuperando, que después vamos a hablar de eso porque nos afecta directamente al precio del cobre y nuestra estabilidad financiera. Entonces, dados esos 3 factores, yo podría hablar. Ahora yo creo que también es importante recalcar que tenemos que tener un mercado financiero líquido para poder tomar deuda en el futuro. Dado lo anterior, es importante que Chile siga siendo estable, dado que sabemos que la propuesta de la Constitución no se tomó, luego la propuesta de la Constitución no hay una reforma tributaria, tuvimos cosas como la PGU que tienen que ser mantenidas en el largo plazo y todavía no saben cómo. Hace poco va a venir una nueva impuesto específico al diésel, entonces hay que ver qué es lo que sigue viniendo para ver cómo también el mercado financiero ayuda, o al final nos vamos a encontrar con mucha deuda o va a ser parte del gobierno el destino de Chile. Bien. Oye, nos metemos en el segundo tema, que esto pasó hace un par de semanas atrás,
pero creo que es importante seguir recalcándolo. El tema de que la Cámara de Diputados rechaza el proyecto de autopréstamo previsional y con esto no se podrá volver a presentarse una idea de estas características en un año. El tema del autopréstamo ya venía dando vuelta hace un par de semanas atrás, el hecho de poder sacar de tu fondo de pensiones a los que les queda. Fondo de pensiones hasta creo que era 60 meses con tasa de interés cero, lo que a mí me parecía que era una atrocidad, pero bueno, ahí anda tú a ver qué es lo que hace la gente que hace las leyes en este país. Pero bueno, tenemos el 18 de abril también a la diputada Pamela Giles, que dice que va a empezar con su sexto retiro de fondos de pensiones. No sé qué es lo que la diputada Pamela Giles está viendo desde cualquier punto de vista que tú quieras. Principalmente porque la gente que supuestamente ella cree que está ayudando, como que ya sacó toda su plata. Y no sé cuál es el foco. Yo creo que ya un sexto retiro, como que no. Ahí vamos a ver como que no suma. Y hace peor que lo que suma en realidad, porque con una inflación que sigue alta. Y si queremos volver como a la senda del crecimiento, como que lo peor que podría pasar ahora es un sexto retiro, como que no le veo mucho sentido. Y el otro día el ministro Mario Marcel dijo que el mercado AFP, en el fondo la liquidez que había primer retiro, se iba a demorar entre 7 y 10 años en poder recuperarse. O sea, estamos hablando de que el costo fue bastante más alto de lo que los políticos te están tratando de comentar. Y no sé cómo ves tú primero el tema del autopréstamo y después cómo va a ir avanzando el tema del sexto retiro, y si tenéis como una opinión o si crees que es necesario. Sí, no, yo primero con respecto al autopréstamo y el sexto retiro creo que son materias de lo mismo, son subvenciones directas a los consumidores que se transfieren en inflación que puede ser no controlable, entonces es bastante complejo lo que pueda pasar. Este tema del autopréstamo era prestar hasta 1 millón de pesos a la gente que tenía entre 1 y 10 o hasta la gente que tenía menos, fue un proyecto que fue rechazado, que siempre hablan, y cuando vemos la poca noticias económicas nos damos cuenta que el gobierno quería que no se diera porque están preocupados de la inflación. Y ahí es donde aparece Pamela Giles, que Pamela Giles no hay que olvidar que fue la misma que no quiso, fue la que estuvo ahí, estuvo a punto de dar vuelta al balotaje de la reforma tributaria. Entonces yo creo que es una persona que constantemente está molestando al gobierno, que está ahí como, no sé si es independiente o no. Yo creo que al gobierno no le conviene en estos minutos, se nota, poder que aumente la inflación. Entonces claro. No se ve fácil esto. Yo creo que el sexto retiro es una muestra todavía del Congreso de seguir molestando al gobierno, porque primero tienen una inflación que no pueden controlar, una reforma tributaria que no los deja legislar, porque tienen que seguir pagando cosas, y también todo el sistema económico que se les viene encima. Entonces seguimos sumando la deuda, si se suman dólares va a perder su valor y se aumentan las tasas también. No es claro cuándo conviene tomar las deudas. No, yo siento que cualquiera de estos proyectos en Chile lo único que ayudaría es la inflación, algo que el gobierno no está esperando, y al mismo tiempo el tema del autopréstamo y el sexto retiro, aparte de ser malo como política macroeconómica porque afecta la inflación, es mala porque no es por parte del Estado, sino es que nosotros mismos solo somos de nuestra capitalización individual estamos gastando. Somos nosotros mismos prestamistas. Somos los prestamistas, entonces al final nosotros lo que nos hacemos daño es a nosotros mismos. Eso. Claro. Bien. Oye, hablemos un poquito de lo que está pasando con la crisis de la ISAPRE. Después de una ida y vuelta con la Corte Suprema y todo lo que está pasando, 5 ISAPRES van a subir 2,6% sus planes de salud en base a el 2023-2024. Recordad que los planes de salud de la ISAPRES venían congelados desde 2020, creo, antes de la pandemia. Y estas ISAPRES serían Colmena, Cruz Blanca, Vida 3, Nada Más Vida, Van Médica. Ahí para el que consulte, probablemente le llegó por ahí algún correíto a su cuenta asociada para que vea cuánto le va a subir su plan de ISAPRE. Por su parte, con Salud y Esencial no modificarán sus valores. También tenemos lo que pasó con Colmena y Nueva Más Vida, que se aprobó como la compra de Colmena por parte de Nueva Más Vida, pero parece que se va a tener que estudiar de nuevo, o es probable que Nueva Más Vida se eche para atrás. Dada la crisis de la ISAPRE, la situación financiera de la AFP es completamente distinta que la que era hace un par de meses atrás.
Entonces yo creo que probablemente no van a haber cambios por ahí. Hay varias FPs que ya están pensando en poder, como en caso de emergencia, en caso de que todo esto colapse, volver como, o sea, converger como una etapa de seguro complementario, donde uno va a tener una serie de seguros complementarios en desmedro de lo que sería el viejo modelo de AFP, de ISAPRE, perdón. Héctor, no sé si a ti te llegó el correo de lo que está pasando con la ISAPRE o cuéntame otras cosas. Bastante lo que está pasando con la ISAPRE, porque yo también me puse a ver todo esto. Hay que recordar que el sistema ISAPRE funciona en la medida que genera ingresos con nuevos afiliados, y aparte de los nuevos afiliados, ellos generan ingresos subiendo sus planes. Ya, entonces es un sistema quebrado porque en definitiva, y lo ha dicho el presidente de la ISAPRE, los costos están siendo mayores que los ingresos. Es un sistema no viable. Aparte, el sistema alimenta como, no sé, un 20% de todos los chilenos, y el problema de la ISAPRE acá es que los dueños de la ISAPRE son dueños de los hospitales, de las clínicas. Exacto. Entonces, al final, dejar caer a la ISAPRE, dejar caer a las clínicas y dejar de caer el sistema de salud, que también afecta a todo. Ahora, es importante recordar de que es un sistema que está quebrado, sí, y que, bueno, ellos mismos dicen que no van a ayudar, el gobierno no va a ayudar como la crisis del 80 con los bancos. Entonces habría que ver qué esperar. Yo creo que lo mejor jugada acá sería esperar un par de años. Todos sabemos que va a cambiar como quizá el ritmo político, y lo más probable es que otro gobierno lo mantenga, pero no me queda claro cómo se va a terminar esto, sabiendo que ellos también deben plata. Hay que recordar de que se hicieron cobros indebidos y que tienen que recobrar, pero se sabe también de que ya en los últimos 3 años han traído utilidades negativas que no han sido compensadas con mayores ingresos. Entonces no es fácil lo que va a pasar. Yo veo que es un sistema que, bueno, se va a patear lo máximo que puede, porque también, leyendo todo este tema de Ciper Chile y que han sido investigados, no es un sistema que se pueda recuperar rápidamente. Lo podemos hacer desaparecer, y después, ¿qué haces con ese? No tienen la capacidad de traspasar todo ese público privado al mundo público. Entonces, no es fácil. El problema de salud y de la gente que se tiene que ver. Porque aparte, lo más probable es que el sistema público tampoco aguante los dos sistemas. Yo creo que un problema que se va a alargar y que va a depender también de cuándo se quiera atacar, dado de grado de satisfacción del presidente o cómo le vaya yendo, y también cuando a medida que la ISAPRE se vaya acercando a la fecha que tienen que ir con los pagos de los cobros indebidos. Bien, cerramos Chile por el momento, a falta de probablemente las dos cosas más interesantes: el IPOM, que se viene mañana, y la inflación, que yo creo que esas las vamos a hablar el fin de semana. Ahí tenemos un invitado el fin de semana, pero si no la voy a cubrir yo, en Inversionista al Grano, durante el fin de semana, así que estén atentos a eso también. Nos vamos a el gigante estadounidense, donde ya podemos hablar de que estamos 2 semanas tarde con esto. No creo que no 2 semanas tarde, estamos 1 semana y media tarde, perdón. Que es la Reserva Federal. Hablamos de que la Reserva Federal sube las tasas en 25 puntos base, con todo este tema del estrés bancario, lo que está pasando, lo que pasó con Silicon Valley Bank, lo que pasó también con Signature Bank, lo que pasó con todos estos bancos que son más regionales y que son un poquito más riesgosos. Se especulaba incluso que la Reserva Federal no iba a bajar las tasas y que iba a mantener todo igual, todo okidoki, todo iba a estar bien. Especialmente para los bancos, pero la Reserva Federal dice: ¿sabéis qué? Mi mandato no es con los bancos, mi mandato es con la inflación, entonces voy a subir la tasa de interés 25 puntos base, que según yo está bien. Y lo importante del comunicado es que Jerome Powell traza líneas. Dice: primero, las tasas van a subir una vez más, pero se van a mantener altas. Luego de eso, ya hay hasta el día de hoy, esto ha pasado hace prácticamente 1 semana y media, 2 semanas, todavía hay ida y vueltas entre Jerome Powell y la presidenta del Tesoro, la ministra de Hacienda, que es Janet Yellen, discutiendo respecto a si los fondos de los distintos bancos que cayeron, o los bancos en general, cuentan con garantía estatal de los depósitos. Pero eso es otra, y eso da a entender que el sistema estadounidense probablemente no está tan seguro como todos esperan, y eso le agrega un poquito de ansiedad a los mercados, pero da la impresión de que los mercados cerraron un primer trimestre con buenos datos que ustedes pueden revisar en el Instagram de Inversionista Millennial. Así que, Héctor, no sé cómo ves tú lo que pasa con la Reserva Federal. No,
quiero sumar que, bueno, aparte que esto ya pasó hace una semana y media, cuando se iban a dar los datos de la Reserva Federal, anteriormente había caído Silvergate y Silicon Valley Bank y todo este tema de First Republic, y recordarle que todos estos temas también pasaron o todas estas caídas pasaron por diferentes cosas. Por ejemplo, Silvergate tenía problemas con las criptomonedas, entonces cayeron porque bajaron mucho de precio. Tenéis que Silicon Valley Bank tenía papeles largos de la reserva de los tesoros de Estados Unidos, y el aumento de tasa hizo que no pudieran pagar, si tuvieran menos depósito de lo que tenían que pagar. Después First Republic, lo que pasó es que todos ellos tenían menos, se le podía haber venido una corrida bancaria, y recordar que Estados Unidos dijo que iba a actuar con esos depósitos al mismo tiempo que la unión de los bancos, que se iban a unir para que se pudieran, no venía una corrida bancaria. Realmente al final, claro. Sí, que al final lo que tú estás creando es que no hay depósitos, te van a empezar a correr, o te van a empezar a tomar tus depósitos, y lo que va a suceder es que van a empezar a hacer como un esquema Ponzi, entonces van a empezar a bajar hasta que el sistema se destruye. Entonces todo esto que ha pasado en 2 semanas también ha sido una reflexión súper importante. Decir que cuando pasa esto de Silicon Valley Bank, también entra inmediatamente la Comisión de California a ver de un día para otro lo que está pasando, porque si no, al final, yo no me lo había imaginado, pero cuando uno empieza a leer los research se da cuenta de que pasaron 6 días, pero si hubieran pasado 20, el sistema completo hubiera perdido credibilidad y se destruía. Sí. Entonces yo creo que ese es el tema. Y pasó un fin de semana, que igual fue, le agregó un poquito más de dramatismo a la historia. No, y hay que recordar que hace 2 semanas veníamos también de lo que vamos a hablar después, veníamos viendo la salida, la compra de UBS a Credit Suisse, varios bancos estaban lo que pasó cayendo, con Deutsche Bank también. Lo que pasó con Deutsche Bank, entonces habría que ser cauto. Yo creo que Estados Unidos todavía le sigue subiendo la tasa, por lo que se había dado los payroll y todo lo que tiene que ver con las nuevas temas de trabajo han estado estancados. Hay más trabajo de lo que se ha contratado, también que les faltan trabajadores. Las medidas de inflación, se sigue pensando que la inflación va a ser alta por los siguientes periodos. Entonces 1, 2 o 3 subidas de tasa, no sé cuánto es lo que se debería esperar, dado que ahora también, dado que China y todo el continente asiático se está agrupando y están cambiando las monedas, también la posibilidad de que vuelva ese dinero a Estados Unidos más alta. Entonces no es tan fácil predecir si es que el bull run que estamos viendo hoy día en las acciones de Estados Unidos se va a mantener, porque todo eso depende primero del panorama macroeconómico y cómo sea el desarrollo del dólar. Claro. Impecable. Yo creo que, o sea, durante también la próxima semana vamos a tener datos de inflación en Estados Unidos, vamos a tener también a fin de mes datos de crecimiento en Estados Unidos. Entonces hay hartas cosas que están pasando. Tenemos varios frentes abiertos que le están agregando volatilidad a los mercados, y yo creo que con eso vamos a seguir sí, oye, y lo último, César, sí, que yo creo que también parte bullish run viene acompañado de que Janet Yellen dijo que, bueno, acá hay mucha gente que está apostando contra los bancos regionales, que también ha sido como highlight de la última semana, dado que al final ellos van a ser los primeros que no se van a poder hacer cargo por las altas tasas de pagarle a sus depositantes. Exacto. Entonces han habido muchos banqueros, cosas así, que se han ido cortos, han estado vendiendo los papeles, las acciones. Entonces hay que recordar que hoy día también se alimenta este bullish run, dado que dice Estados Unidos que nunca va a dejar de caer, va a dejar caer uno de estos bancos. Entonces al final lo que está diciendo es que se le va a inyectar toda la plata posible, que sabemos que en el juego al final no se va a dar, pero es importante recordar de que por eso se está, igual que con el COVID, al final se están dando impulsos monetarios a las compañías para que sigan comprando, y eso afecta los precios de las acciones y le sube los precios. Exacto. Al final lo que hace eso es que le da a entender a los mercados que en el fondo todo el apetito por riesgo tiene que estar, y que prácticamente Estados Unidos como que va a bancarse el apetito por riesgo. En el fondo eso es lo que está diciendo. Oye, hablemos también, hablando de apetito por riesgo, hablando de todo lo que está pasando,
Llevamos ya un par de semanas hablando de ChatGPT, inteligencia artificial, OpenAI, lo que está pasando con Microsoft, que sacó su Copilot para poder usarlo eventualmente en la suite de Office. Y salió mi compadre Elon Musk diciendo que en el fondo había que ponerle un poquito de paño frío al crecimiento de la inteligencia artificial, porque hay protocolos de seguridad que todavía no logramos entender. Entonces, para que la gente lo entienda, Elon Musk ha dicho a los distintos como laboratorios de inteligencia artificial que dejen como de operar o dejen de desarrollar como estos sistemas más potentes a los que ya tiene ChatGPT, que ya son relativamente potentes. Y en una carta abierta donde se incluye Elon Musk y el ex fundador de Apple, Steve Wozniak, que se entendió como la mano derecha de Steve Jobs en los primeros días de Apple, está diciendo que durante los últimos 6 meses como la inteligencia artificial ha dado como pasos exponenciales, que es bueno, pero al mismo tiempo eventualmente como que no la entendemos. No hemos logrado como desarrollar documentación y protocolos suficientes como para poder saber si esto es seguro o no. Y junto con esto y siguiendo como una política que yo que estuve allá, es bien restrictivo todo el tema del internet en Italia, pero Italia ya baneó ChatGPT para poder usarlo, y tiene que ver con un sentimiento que el italiano tiene respecto a qué es lo que las distintas personas tienen que ver en el internet, y el italiano es el gobierno italiano es muy restrictivo en lo que se puede ver y lo que no se puede ver. Entonces incluso con temas de Google, si uno busca noticias y trata de buscar noticias como americanas, te siguen apareciendo noticias en italiano. Entonces, como es bien restrictivo el uso de internet en países, creo que en Alemania también es bien restrictivo, en España como que les da lo mismo, pero llama la atención que en el fondo como que me siento la impresión de que Elon Musk quiere evitar que lleguemos como a una situación donde Terminator, Yo Robot, Soy Leyenda y todas esas cosas, donde la inteligencia artificial como que tomó el control del ser humano y después de eso ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso es lo que está tratando de poder hacer. Es complejo, porque por ejemplo Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, bueno, trabajando con Elon Musk hace varios años, ellos saben en definitiva lo que es el desarrollo. Yo creo que ellos están diciendo que un poco que paren estos 6 meses, me tinca que por algo estratégico también, pero ya se está llegando con este nivel de GPT. Bueno, la diferencia primero entre GPT-3 y GPT-4 es que GPT-4, además de leer texto, lee imágenes. Esa es como la gran diferencia, y puede procesar o tiene patrones por más de los 175 billones que tiene GPT-3. Es 100 veces más potente que ChatGPT, que GPT-3. Entonces al final es una super máquina que es capaz de responder los exámenes como el VAR para Estados Unidos de los abogados, como GMAT supongo, y TOEFL como nivel advanced. Entonces realmente es una máquina que le está ganando el ser humano, y que bueno, no es que venga a cambiar, no es que venga a reducir empleos, sino yo creo que más bien viene a cambiarlos y viene a ser temas más productivos. Hay harto, todos dicen qué va a pasar con esto y qué es lo que va a mejorar, y bueno, los mismos de OpenAI dicen que este es un sistema que tiene solamente información hasta septiembre de 2021, es decir, que no se puede seguir trabajando sobre eso. También que hay límites con respecto a esta máquina, que no todas las respuestas son correctas para todas las situaciones. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que el nivel de que vamos a poder crear con esta super AI todavía no está visto. Yo creo que es la nueva burbuja que va a venir en el futuro. Hay muchas cosas que desarrollar. Yo nunca pensé que, por ejemplo, Neuralink, que es la que trata de conectar el cerebro como con pantallas o con toda tu información, también tenga AI detrás. Porque al final lo que hace es que los impulsos nerviosos los convierte en texto, y tú se te hace... Entonces, tenía una infinidad de cosas por cambiar. Oye, Juan, hoy día no te has dado cuenta. Hoy día, por ejemplo, vi una de estas historias como que aparecen en Insider y cosas así, que Sandbox tiene un ChatGPT
que tú te permite como crear tu propio bot, ¿ya? Entonces, y ella recreaba, la niña de Sandbox, que es como Jabotel, no sé, para la gente más vieja, recreaba en las cripto. En el metaverso, sí, creaba un chatbot con los textos de su ex, entonces ella le hablaba a su ex y tenía terapia, ¿cachai? Entonces era como, tenéis tanto, en el futuro vamos a tener que ya nuestro hijo, gente más joven, va a interactuar con los robots, les va a poder enseñar, vaya a poder crear. Entonces a un nivel de que, y también uno va leyendo y te das cuenta de que hay varias cosas que no se han hecho, como por ejemplo hoy día no hay una política sobre estos derechos de los robots y hasta dónde pueden llegar, entonces... Claro. Solamente está en tu imaginación lo que te puedan responder, pero lo más probable es que en un futuro tengas que limitar este tipo de cosas porque ¿cómo decir? Las externalidades negativas o el costo de tener estos robots puestos en marcha es muy, muy grande para la sociedad. Eso se sabe. Bien. Oye, hablemos de lo que pasó hoy día, donde Manhattan se vio como sorprendido con la aparición de no sé si es mi compadre, pero voy a decirlo como de una forma así como para describirlo, solo para describirlo. Apareció el señor Donald Trump en medio de Manhattan porque tenía como una orden judicial de que se tenía que presentar por el tema de los registros hablemos como en palabras que el chileno entiende. Yo creo que hasta donde yo entendí son boletas ideológicamente falsas y falsificación de declaración de impuestos. Eso es cierto. Sí, y aparte también lo que entendí es que él como que cayó información pública antes de las elecciones. Entonces eso al final... El 2016. El 2016. Por Hillary Clinton. Entonces él tiene 34 acusaciones en su contra, de las que no todas son conocidas, pero tiene acusaciones sobre que entregó $350,000 y $130,000 a 2 ex modelos Playboy para que no hablaran de él antes del 2016, para no matar su imagen. Entonces él tiene acusaciones porque él limpió su imagen con boletas también de Trump del área de servicios legales, para que no se diera cuenta de que él también... no es que no se diera cuenta, sino que al final él estaba limpiando la imagen ante la elección. Yo creo que ese es el punto que sentenciaba el primer presidente de Estados Unidos, que es sentenciado por su... La gente, a ver, acá yo creo que lo interesante es tratar de como linkar al auditor de por qué esto es importante y por qué estamos hablando de Donald Trump. Primero, porque es un expresidente de Estados Unidos. Segundo, porque la acusación futuro candidato, quizá. Exactamente, yo creo que es futuro candidato eventualmente. Él ya dijo que quería eventualmente ser presidente de los Estados Unidos para 2026, no, 2024, próximo año. Debería ser. Próximo año, sí, creo que es 2024 que quería correr. 2024, no estoy muy seguro. Pero dentro de esto, en el fondo, podríamos decir que esto limita las opciones de Trump. 2024. Sí, 2024. Limita las opciones de Trump principalmente porque es difícil para una persona del partido. Bueno, el Partido Republicano en general cree que Trump lo están incriminando. Pero la justicia en teoría debería ser imparcial, ¿o no? En Estados Unidos eso se espera. Y el otro día me llamaba mucho la atención porque estábamos viendo esta noticia con mi papá. Y mi papá me decía, ¿por qué los republicanos lo siguen apoyando? Y yo le di un ejemplo que era que para Chile hace mucho sentido, que era como, ponte tú siendo de la UI en los 90, cuando tenía a Pinochet en el Congreso, era difícil estar en contra de Pinochet en sí mismo. O sea, Pinochet era senador vitalicio, ¿cachai? En los 90 Pinochet era el ex, como tú quieras decirle, ex dictador, ex presidente, ex lo que tú quieras. Pero en el fondo tú siendo, si votaste por el sí y no estáis de acuerdo con lo que hizo Pinochet durante los 17 años que estuvo acá, es difícil estar en contra, como que tu elector se te escapa. Yo creo que a los partidos republicanos le pasa lo mismo. No sé cómo lo ves tú. Yo siento que es un ejemplo que es bien duro, pero es fácil de entender. Como con respecto, tú decías que todavía apoyan a Trump, yo siento que
él maneja la política de manera diferente, él tiene una visión sobre sus enemigos de manera diferente. Él también ataca lo que son las raíces de Estados Unidos y no su multiculturalidad. Él vuelve a las raíces de Make America Great Again. Yo creo que eso es lo que busca. En general, los estadounidenses conocen a este magnate, familia de empresarios ricos que se hizo muy rico por el rubro inmobiliario. Siempre ha estado en toda la farándula estadounidense. Es un Sebastián Piñera, pero del mundo, pero mejor, yo creo. Y bueno, y con otras características también. La vida familiar de Sebastián es mucho mejor, y en general lo que lo rodea. Pero llevar a, yo creo, a Trump es un símbolo de volver a lo antiguo, de volver al capitalismo puro, de llegar a la derecha y a la derecha más dura. Una derecha más dura, de un crecimiento importante económico. También Estados Unidos, bueno, hay que ver el tema de Afganistán y todos estos temas pasaron con... No sé si Bush era republicano, ¿verdad? Era republicano, sí. ¿Cierto? Sí. Y todo este tema de Irak y todo este tema han pasado en este tipo de gobierno. Entonces es importante también revisar qué es lo que podría pasar con un nuevo, con, no sé, Trump. Quizás China, una bomba atómica, una nueva guerra. Recordar que cuando estuvo Trump también hubo periodos de estos que acaban de subir que se llama el Great War, la Trade War entre China y Estados Unidos. Entonces claro, él representa un estadounidense más duro, más alejado de las políticas convencionales que hoy día sigue Biden, donde lo que más importa en la derecha en general siempre han sido las medidas económicas de desempleo, producción. Es diferente, mientras que hoy día Biden se preocupa más de que el país esté más tranquilo y poder seguir lidiando también con todos los demás. Yo creo que por ahí va, y también porque es difícil. Bueno, hay que recordar que también a él le hicieron impeachment, se metieron al Capitolio, bueno, hay varias cosas. He leído entrevistas ahora que dice lo que está haciendo Trump es para mostrarse. También hay que recordar de que aparece en cadena nacional para todos los estados, y si él refleja eso y sus electores lo saben, es un momento ideal para aparecer. Sí, no, exacto, estoy de acuerdo contigo. Oye, nos movemos un poquito al internacional. Tenemos lo de Credit Suisse y UBS pasó hace un par de semanas, donde ya el segundo banco más grande de Suiza, que es un país que es catalogado como dentro de los más seguros del mundo, catalogado desde el punto de vista de las películas. O sea, para los que han visto el logo de Wall Street, el Jordan Belfort está tratando de mandar toda su plata para esconderla de la Reserva Federal, del FBI. Estaban tratando de mandarla a Suiza. Y Suiza es como el país como donde nadie entra, donde todo es seguro, y que se te caiga el segundo banco más grande por este estrés bancario que vivimos un par de semanas, igual es interesante. Más interesante aún es por cuánto se vende por 3 billones de euros, que es bastante poco. Y cuando grabamos este capítulo la semana pasada, el capítulo perdido, yo le comentaba a Héctor que Manchester United, que también está a la venta, que es un equipo de fútbol para los más futboleros, que es el equipo, podríamos decir que el primero o el segundo equipo más grande de Inglaterra. Ahí anda a ver tú cómo es el tema de qué tan grande un equipo en Inglaterra, pero se está vendiendo por 5 billones de dólares. O sea, un equipo de fútbol vale más que un banco de 140, 120, 130 años de historia. Entonces eso me llama bastante la atención desde el punto de vista de cómo el banco se fue desvalorizando. Esta no era la primera vez que Credit Suisse como que mostró estrés financiero, y muy similar también después, un par de días después, empezó también a sufrir Deutsche Bank, que como el banco estado de Alemania, pero Deutsche Bank ya venía también hace tiempo con problemas y está en un proceso de reestructuración. Entonces son razones distintas. Podríamos decir que son, si lo llamo como un tema un poquito más médico, fueron virus distintos y enfermedades distintas lo que hicieron que los distintos bancos se enfermaran. Yo creo que hablar de una situación de contagio, una situación de pandemia financiera, epidemia financiera, para mí fue muy apresurado. Cuando salió mucha gente diciendo, hoy es que tengo miedo de lo que va a pasar, sigo pensando que fue muy apresurado, y había que estar un poquito como más atento a quiénes eran los que estaban enfermos. Si se te enferma JP Morgan, yo creo que ya es problema, pero si se te enferman los más chiquititos que están más abajo, que no le pegan tanto a la economía, yo creo que no es tanto, y es como más
más fácil poder contenerlo. No sé cómo ves tú lo que pasó con Credit Suisse, con Deutsche Bank en Europa. No, yo creo que, bueno, un momento importante donde se demuestra la solidez también de Suiza detrás de estos dos bancos. Han sido los bancos más importantes. Credit Suisse ya venía más de 100 años, UBS detrás, que es United Bank of Switzerland. Es importante, bueno, esto se hace después de que hablaron harto del precio y cómo esto influía. Al final esto se hizo por una obligación, lo comenta también el gobierno suizo, porque dado que si se caía uno de los bancos más grandes de Suiza, que es uno de los países que hace el wealth management del mundo, que administra gran parte de las plata de los ricos del mundo, era muy probable de que el mercado iba a caer, que se iba a haber una corrida bancaria y iba a dejar a Suiza en un pésimo lugar. Entonces era un momento. Hay que hablar también de que lo que más compró UBS también fue la parte de retail, y que los bancos de inversión las partes las iban a mantener. Es algo importante para el mundo. Hay que recordar que esto pasó después de la caída de Estados Unidos, de los bancos de Estados Unidos, y bueno, y de coletazo le pegó a Deutsche Bank, pero Deutsche Bank venía ya hace 10 quarters con ingresos positivos y utilidad. Entonces todo lo que había pasado con Deutsche Bank anteriormente de financiar cosas ilícitas, traspasos de dinero, quedaron atrás. Como tú dijiste, un banco de Estado que se está reponiendo, y es bueno para la solidez mundial y el tema de Suiza. Yo creo que si es que esto no hubiera pasado, probablemente hubiéramos visto mayores caídas a nivel mundial. Y también había que tratar de entender de que ellos cerraron este contrato durante el fin de semana para que el lunes no llegaran el turno a los asiáticos antes de que el mundo europeo, y dejaran sin depósito a este banco. Entonces, bastante buena la política, y esperemos que, como se sigue suponiendo, si es que haya más problemas de liquidez, los gobiernos con ayuda del mundo privado puedan hacerse cargo de estos problemas financieros. Exacto. Oye, hablemos de los últimos dos temitas que nos quedan del internacional. Uno tiene que ver con lo que pasó con la reunión del día lunes o domingo, no sé, como que está con con el cambio de hora estoy medio raro, pero hablemos de qué fue lunes. La OPEC Plus, que es los países productores de petróleo en el mundo, y con el Plus al final, recuerden, es que se suma Rusia, decidió en el fondo, ¿sabéis qué? Voy a voluntariamente cortar mi producción de petróleo para que el precio suba y así ganar yo más plata. Interesante. Pero en el fondo los precios del petróleo ya subieron 8% el día lunes. No sé cómo habrá cerrado el precio del petróleo hoy día. Déjame dar una pequeña revisión. Pero esto claramente como que le complica. No, yo creo que se mantuvo un poquito. Ya ayer fue el día de pánico, y hoy día ya está un poquito más estabilizado. Pero dentro de las cosas que llaman la atención de esto principalmente es que si el petróleo empieza a subir de precio nuevamente, vamos a volver a una espiral que es inflacionaria, el petróleo siendo el activo más inflacionario a nivel mundial, y esto probablemente va a complicar el accionar de los bancos centrales a nivel mundial. O sea, no me extrañaría que de aquí un par de semanas, si esto se mantiene, vuelvan a subir los precios de las bencinas en Chile, se nos vuelva a mover la aguja del dólar. Entonces son cosas que están pasando en el mundo, son cosas que Estados Unidos no tiene cómo controlarlo, no tiene de dónde sacar petróleo. Los árabes se hicieron amigos ahora de los iraníes, enemigos eternos de Estados Unidos. Venezuela, que es el país que Estados Unidos tiene en la mira, como que todavía Maduro no da el brazo a torcer. Entonces se le complica a Estados Unidos todo el rango de acción. Pero para nosotros lo que nos importa es lo que está pasando en China, donde se ve que la actividad económica en China está empezando a recuperarse, y la actividad de los servicios subió de una cifra récord, lo más alto en 10 años, en marzo. Y eso en el fondo da a entender que la recuperación económica del país como que está bien en marcha, y eso eventualmente implica mayor demanda de cobre, y implica que probablemente, y de litio, y eso implica que finalmente a nosotros nos conviene. Son cosas que van en sentidos contrarios, pero que nos afectan de igual forma
y de distinta medida. No sé cómo ves tú lo que pasa con la OPEC Plus y lo que pasa con China, Héctorcillo. Sí, no, esto igual que, bueno, hay crisis del petróleo siempre ha pasado. Al final lo que hacen es recortar el tema del petróleo para subir los precios. Hay que recordar que este OPEC Plus viene también por Rusia, como tú bien lo dijiste, y Rusia viene cortando desde uno de los inviernos más helados de Europa desde el año pasado, desde que partió el tema con Ucrania. Desde ahí que se vienen cortando todas estas relaciones. Hay que recordar de que hace también un poco de tiempo se volvieron a unir la gente del BRICS. Se unió, bueno, Arabia Saudita vuelve a hablar con Irán, que eran peores enemigos, y los dos producen petróleo. Está China incluido, está Rusia. Hay que recordar que Francia ahora van a hacer un tratado con China de petróleo que se va a hacer transar en yuanes. No son buenas noticias saber de que el petróleo mundial queda en manos de ese bloque. También recordar de que, bueno, tú habláis de Venezuela, pero Venezuela siempre ha sido linkeado a Rusia, entonces yo creo que está tratando un poco de asfixiar a todo lo que Europa y Estados Unidos de alguna manera, validarse como bloque, que yo creo que eso también es súper importante. Y segundo, yo creo que también lo que está haciendo Europa y está haciendo acá, bueno, el continente americano, es la guerra contra la electromovilidad, o no la guerra, sino el empuje a la electromovilidad. Más que en otros países, que bueno, China sí es el mayor como exportador de toda esta tecnología, pero no creo que dé para revolucionar un país tan grande, ni a India, ni a todos esos países. Entonces, todos ellos siguen amantes y dueños del petróleo, entonces es algo que no están dispuestos a hablando matar. de los autos eléctricos? Sí, en definitiva, que no de los autos simplemente eléctricos, sino también de todo lo que ocupa petróleo, como por ejemplo, tenéis todos los que son las wind farm, o todo lo que tiene que ver con paneles solares, o los temas eólicos. Entonces, todo eso en el neto está haciendo, es en China, tecnología china, porque el otro día estaba viendo, pero yo creo que es muy difícil llevarlo a 1000 chinos, igual que a India, ¿cachai? Entonces yo creo que por mucho más tiempo que los europeos van a seguir ocupando petróleo. No lo veo, o costaría pensar que no fuera así, sobre todo que India es mucho más pobre y son todos ellos países en el desarrollo. Sudáfrica, Brasil, bueno, y eso. Y con respecto a China, me parece que es importante recordar que ahora está mucho mejor. Bueno, Alibaba se separó, Xi Jinping le está dando abrazos a todos, se están juntando con Rusia, con Sudáfrica, Arabia Saudita. Se esperan ahora que vayan, bueno, él dijo que va a crecer un 5% todos los años, y todo eso va a venir acompañado también de la recuperación de todos sus sectores, y que van a requerir, como dijo César, mayores commodities, y eso a nosotros como país nos ayuda a que el dólar baje y que en definitiva entre más dólar y nos hagamos más ricos como país. Me parece importante todo este tema que está pasando con China, porque como siempre China ha sido uno de los mayores, donde va la mayor cantidad de plata del mundo y que mueve varios países. Entonces, que vayan noticias positivas no es nada mejor que decirnos que hay una nueva venta. Hay que recordar que Chile es bastante lo que exporta hacia China y lo que importa, entonces es importante que un socio comercial como ese vaya mejorando. Bien, oye, cerramos con el tema de las criptomonedas que, a ver, seguimos en el cripto invierno. El Bitcoin creo que es el activo con mejor rendimiento desde el año, cerca de un 60% más o menos. Ha tenido Ethereum también cerca de un 40%, entonces ha existido una recuperación importante. También tiene que ver correlacionado con los buenos resultados que ha tenido, por ejemplo, el Nasdaq, que subió un 16% también, entonces las criptos tienden a subir un poquito más. Pero llama la atención las cosas que están pasando. Primero hablemos de los dos chicos expiatorios que tiene el criptomundo. Uno es Do Kwon, que es la persona encargada de la fundación Terra Luna. Terra Luna, recuerden que era la octava criptomoneda más grande, que cayó en 2 días y mucha gente perdió mucha plata, especialmente en Corea del Sur. Lo encontraron hace un par de semanas en Montenegro, en Europa, y está siendo fue detenido por todo lo que tiene que ver con el fraude. Este
esquema Ponzi, que según él no es esquema Ponzi, bla 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 bla, y todos dicen lo mismo. Y ahora todos lo quiere el Reino Unido llevar preso, lo quiere Estados Unidos llevar preso y lo quiere Corea del Sur llevar preso. Entonces ahí se van a tener que va a tener que ir probablemente en buen chileno jugado a familia para poder definir para dónde se va a ir mi compadre Du Kwon. El otro que está en problemas es Sam Bankman-Fried, el ex CEO de FTX, que también exchange de criptomonedas que cayó en 2 días, que ha dicho que él no es culpable de los 5 cargos por los que se le acusa exactamente, y dentro de estos son como fraude, como apropiación indebida de fondos, mal uso de fondos, publicidad engañosa, bla 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 bla, pero da la impresión de que en estos dos lo en común que tienen es que el criptomundo entero está muy en contra de estas dos personas, que desde los maximalistas, desde Crypto Twitter hasta incluso nosotros, de cómo en el fondo se defraudó y se quebró como un pacto social, se podría decir, o una opinión pública que está detrás, y probablemente van a ser utilizados como chivo expiatorio. No sé cómo es tú lo que está pasando con esto. Yo creo que ya no hay efecto en las criptomonedas que se pueda trasladar, pero yo creo que está complejo, porque decir no complejo, pero ellos fueron los mayores perdedores también de quizás de este cripto invierno, que esperemos que esté a punto de desaparecer. Yo creo que está bien, en definitiva. Du Kwon con su fundación Terra Luna lo que trataba de hacer era una moneda algorítmica, en definitiva, que ellos tenían 2 compañías que una aportaba a la otra cuando esta moneda no era 1 a 1 contra el dólar. Exacto. Entonces al final lo que hicieron es reventar el sistema, y que se supone que fue una jugada de un par, lo que hizo fue hacer perder dinero a mucha gente. Está bien que lo atraparon en Montenegro. Este coreano se venía escapando hace harto tiempo, y recordad que es de Stanford también, que venía de una super universidad donde era súper reconocido, y él siempre también súper egocéntrico de que no había hecho nada malo. Así que bueno que sea acusado, y ojalá que lo encierren para que él también sea uno de los, bueno, como siempre pasa, es uno de los primeros en demostrar de que no se pueden hacer, no estafas, sino como cosas que no estén resguardadas en función de los como accionistas minoritarios. Con respecto a lo que hace Sam Bankman-Fried, bueno, este es un caso que hayamos 2-3 meses quizás más comentándolo. Viene de una familia millonaria, donde tenía un esquema no Ponzi, pero sí se alimentaba de créditos de BlockFi, y así pagaba o mantenía los depósitos de sus monedas. Entonces lo que pasó en este caso, FTX cayó, y hoy día, bueno, todo este tipo de acusaciones siguen con el tema. A mí me parece que esto no se va a resolver en el corto plazo. Siguen apareciendo nuevos como evidencias de este caso, y todo esto, bueno, resúmenes federales, y todo esto se va a saber a medida también de que vayan siguiendo los siguientes juicios que entiendo que tienen que venir. Exacto. Y bueno, está bien que se atrapen a este tipo de personas, porque lo que hacen es regular un poco más el mundo cripto. Bien, oye, hablemos un poquito de cosas que están pasando en el criptomundo. El Citi, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, dice que la tokenización de activos reales, o sea, por ejemplo, no sé, yo tengo una moto y la quiero pasar al blockchain, con un departamento y todo eso, debería llegar entre 4 a 5 trillones de dólares para 2030, que es brutal. Con solo darse cuenta que, espérame, ¿a cuánto está el Crypto Market Cap? Bueno, debería estar cerca, bajo el $1 trillón. Y creo que para el boom, 1,21 trillones de dólares. Estamos hablando de que es 5 veces lo que vale el criptomundo completo ahora. Valdría eventualmente la tokenización de activos reales. Y siguiendo lo mismo, y siguiendo tokenización de activos reales, tenemos también lo que pasa cuando son activos no reales, que es con todo este tema que hablamos de Trump y lo que está pasando. Trump sacó, no sé si Trump fue el que sacó la línea de NFT, no me queda tan claro, pero siguiendo todos los cargos que tiene, los NFT de Trump han subido un 500%. Antes de saber tú si su oferta o demanda es especulación, es el sucio dinero, pero llama la atención cómo tienes activos tokenizables de la vida real y activos tokenizables de la vida no real, o
del cripto metaverso. ¿Cómo ves tú lo que está pasando con esta tokenización de activos, sector? Sí, no, yo creo que es algo importante. He visto también que hay no sé cómo se llama la empresa chilena, que lo que hace es tokenizar propiedades. Entonces lo que hace es que mucha gente se puede hacer cargo del precio de un departamento. Entonces, más que tenga un dueño, esto va a tener 1000 dueños. Entonces al final tú lo tokenizas y te haces parte de una parte del departamento y por eso recibes dividendos. Entonces al final todo se puede tokenizar. Yo creo que es un mercado, no sé, colegio lo puedes tokenizar, es decir, yo siento que es lo mismo que una ICO o una Initial Coin Offering, que al final lo que tú estás haciendo es que todo un proyecto lo puedes convertir en pedazos y apostar sea más simple y que más gente pueda distribuir el riesgo. Entonces en sí es una forma de desarrollar finanzas y aumentar la deuda que me parece increíble y que yo creo que, como dice Citi, lo más probable es que se tokenice en el futuro porque también todo está muy caro. Entonces no veo otra forma de adquirir activos. Encontré ¿cómo se llama la empresa? Se llama Reiti. Ya. Sí, que es una empresa que tú compras como un token y el token en el fondo te permite comprar activos inmobiliarios. Actualmente, esto acá sin ánimo de compromiso financiero ni nada de eso, hay un departamento que está en Prat, que me imagino debe ser en Arturo Prat, y hay otro que lo están tratando de poner en San Ignacio Loyola con 10 de julio. Eso sería en Santiago Centro probablemente, y hay otro que ya lo vendieron que está en Metro Ecuador. Entonces, y sale cuánto es la tasa de retorno, todo el tema, y uno puede eventualmente comprar esto. No es compromiso de inversión ni nada de eso, pero solo para que ustedes lo tengan. De repente nosotros damos como esos tips o no sé si tips, datos, yo creo que es la palabra. Sí, no, y con respecto a lo de Trump NFT, yo creo que Trump sí o sí va a ser una figura y todo lo que tenga alrededor de él se vende. Hay que acordar de que él hizo como su Facebook propio hace poco, que no me acuerdo cómo se llama, que también Truth se transa. Truth Social, después tiene todo esto NFT, entonces lo más probable es que tenga gente detrás que ya... ¿Pero lo sacó él? ¿Tú sabes si lo sacó él o no? No, me pillaste. Pero yo creo que hace utilidades con esto. Y ahora que él se vaya a juicio y le suben estos NFT, lo más probable, no creo que se muera, sino yo creo que son las pequeñas señales, igual que en todo, que ven cambio. Y bueno, los NFT no han sido tocados por mucho tiempo. Hace mucho tiempo que no hablamos de eso. Quizás también ahora con esta subida, que ahora todos hablan de la subida de Bitcoin de este año 70%, quizás también los NFT, todo lo que tenga que ver en el metaverso, vaya de la mano también. Bien. Oye, nos queda hablar de dos temitas. Uno, hablemos de los CBDC, que son Central Bank Digital Currency, que son como, podríamos decir que es como el plata del Banco Central, pero pensada como desde un punto de vista de blockchain y cripto. Y un tema con lo que pasó en Nigeria, donde hubo problemas con, podríamos decir que son como los depósitos a plazo, con el efectivo real, que podríamos decir, lo que llevó a que la moneda digital, que no necesariamente está de 1 a 1, pero en el fondo sirve como complemento, subió un 63%, lo que es bastante raro. Ponte tú, lo que pasa en Argentina, que tienes como tantos tipos de dólar que te lo dan a distintos precios. Algo parecido pasó en Nigeria. Y tenemos también el comentario del senador Ted Cruz, que esto fue también hace un par de semanas atrás, creo que fue durante un fin de semana, que comentó que el CBDC, o sea, esta moneda digital hecha por los bancos centrales, le quita libertad a las personas porque hay un tema de esclavitud detrás. Porque tú a través del blockchain puedes saber exactamente lo que la persona está consumiendo, comprando, y eventualmente eso podría llevar como a que tú pierdas tu libertad para poder ejercer como tus cosas de forma, tu comercio de forma libre. Yo creo que ya hay un tema, y especialmente yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y nos comentaban que uno de los planes que tenía Allende era como hacer planificación centralizada desde el -1 de la moneda, y había como un plan, y habían como unas pantallas, unos computadores. Yo creo que con todo el tema de la inteligencia artificial, probablemente la planificación centralizada ahora es relativamente posible, desde el punto de vista de que tú podés programar algoritmos y cosas así. Hay harta ciencia ficción que te habla como de que tú eventualmente con la inteligencia artificial, y volvemos al tema de ChatGPT, puedes predecir el futuro y lo que va a pasar. Pero el tema de los CDC es interesante desde el punto de vista de cómo existe una coerción o de libertades.
No sé cómo lo ves tú, Héctor, hay un tema bien filosófico detrás Sí. y acá nos faltaría mi compadre Sebastián Egaña para poder discutir este tema, pero yo creo que él tiene un punto. Yo creo que Con tiene un punto. Sí, no, primero comentar lo de Nigeria, bueno, el INAIRA, que es la moneda del Banco Central de ellos, que ha incrementado ya su valor un 63%. Bueno, principalmente, y hay que contarlo, se debe a que el gobierno de Nigeria está tratando de reducir el catch que hay en la población, dado que hay mucha falsificación, y aparte de esta falsificación, entiendo de que viene un proceso inflacionario constante. Entonces al final lo que están tratando con esta monedita es que todos tengan, y al final es una moneda que solo el gobierno regula y bueno, si vivimos en un país que constantemente está cambiando sus monedas, esta es una nueva de ellas. Hay que recordar que Nigeria es uno de los mayores poseedores de Bitcoin y al mismo tiempo es una de las que ha dicho de que no creen en el US dollar. Entonces siento que es una nueva manera de Nigeria para poder cubrirse ante eventos extranjeros, y también hay que recordar que ellos tienen un problema de credibilidad bastante con el Estado. Entonces si no creen en sus dineros, quizás con este Enaira, que va a ser más parecido a un Bitcoin y quizás más transable y con más liquidez en el mercado, en sus ciudades que están al lado del país, puede ayudar. Con respecto a lo último, yo creo que sí, estoy con respecto con este senador. Yo creo que, bueno, la gente que tiene plata siempre se va a quejar de esto, de cortarse libertades, porque al final sería súper bueno que nosotros supiéramos dónde enviar ayuda o subsidios del Estado, pero al mismo tiempo tú vas a la farmacia y serían capaces de fácilmente saber qué compraste, dónde lo compraste, cómo lo hiciste y por qué lo hiciste. Entonces al final tú restringes la posibilidad de saber de que alguien no sepa lo que tú estás haciendo. Entonces lo que pasa en China es que cada uno está identificado, te reconocen en la calle, saben lo que hace, y eso te hace al final estar controlado por un gobierno central. Entonces al final sí o sí el CDBC lo que va a hacer es que tú vas a estar controlado, van a saber mejor lo que ganas, cuántos impuestos tienes que pagar, todo lo que tienes, va a ser más fácil controlarte. Entonces eso es lo que te quita también el espacio en tu vida diaria, y bueno, si todos supiéramos dónde transamos y lo que haremos, toda la planificación central sería más fácil, pero tendríamos a alguien detrás de nosotros todos los días pidiéndonos las cosas que tenemos que hacer, buscándonos los mismos lugares que tenemos que estar. Entonces no es trivial decir cambiemos un sistema donde nadie conoce al otro, y bueno, el gobierno me conoce poco a mí, a uno que nos conozca 100%, porque también nosotros venimos de países latinoamericanos donde pasamos de muchos cambios de gobierno. Entonces no es tan simple identificar de que un gobierno u otro. Eso. Oye, cerramos con lo que pasa con Binance, donde el CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CC, está siendo seguido por la Comisión para el Mercado Financiero de Estados Unidos, principalmente porque supuestamente Binance sigue entregando como estos productos que están fuera de la ley de valores, que no están bien inscritos. Sin embargo, lo mismo pasa con esta gente con Coinbase, que dice que la ley no es clara, pero que la CMF de Estados Unidos sigue demandando como que se cumpla la ley, pero ellos la cumplen. Entonces hay un tema ahí importante. No sé cómo ves tú y cómo afecta esto. Hay mucha gente que dice que Binance prácticamente está caminando por la cuerda floja, y es complejo. O sea, mucha gente tiene plata en Binance. Binance es el exchange más grande del mundo. Entonces como que verlo como medio que su confianza se vea ahuyentada, o que su confianza se le vaya, yo creo que es difícil. O sea, el otro día en la conferencia Crypto Revolution nos invitaron por parte de CryptoMine, comentaban como la importancia que tienen las billeteras como tuyas, o sea, por sobre lo que tener la plata como en exchanges como en Binance. Entonces, no sé cómo ves tú, ya que hay un tema quizá un poquito más romántico, filosófico que hay detrás, pero es interesante la discusión. No, con respecto a esto, yo creo que, bueno, China tiene su propio como yuan digital, entonces, y se sabe, y bueno, y acá hay reglas que ellos siempre han estado hablando y
con respecto con este tipo de gobierno. Yo creo que los temas de compliance con Estados Unidos siempre van a existir porque todo el tema financiero y que está detrás va a ser muy difícil de averiguarlo. Hay que recordar que estas compañías son privadas y muchas de ellas son financiadas por otro tipo de compañías que se financian de aire, como en BlockFi y todo eso. Entonces al final lo más probable es que la gran parte de los activos que ellos muestran sean activos que son depósitos o reservas que forman ese monto. Entonces hay que recordar nomás que esto es un criptomundo donde todavía no está regulado y lo más probable es que quizás Binance sea el que esté mayormente con deuda. Entonces lo que tú dices de poder controlar nosotros nuestras propias monedas sería algo eventual y que cae de cajón acá, porque la medida que ellos no sean capaces de, y que lo pasa con lo mismo, de pagarle a sus depositantes, tú no vas a poder sacar tus depósitos. Entonces lo único que acá sería comentar es que cuidemos nuestras criptomonedas, guardémoslas en nuestras cold wallet y también seamos capaces de entender de que cualquiera crisis de deuda lo más probable es que parta o termine en las criptomonedas, dado que al no ser regulada lo más probable es que haya bastante escondido en ese mundo. Exacto. Bien, oye, buena. No, nos costó juntarnos, pero lo logramos hacer y nos pusimos al día. Y yo creo que nos quedó un capítulo sólido, estuvo bien armado. Oye, ¿algún mensaje que le quieras dejar al auditor Héctorcillo? Sí, yo creo que, bueno, las criptomonedas están subiendo, hay que aprovechar este minuto, no sé si para comprar, pero para observar este momento. También hay que recordar que hay sentimientos muy positivos en el mercado estadounidense y no me dejaría llevar tan fácil por esta ola. Hay que recordar que viene un momento de recesión duro, o ya se ve, es que puta, no sé, nosotros no hemos vivido procesos de inflación, solo lo único que siento es que cada vez se habla de como o hay un rally y los datos están malos y nos dicen que va a haber recesión, pero nosotros todavía no las vemos observables más allá de que suba la tasa. No es tan claro como en Chile, yo creo. No es tan claro. En Chile los síntomas, que es como la radiografía que hacíamos al principio, están súper claros. En Estados Unidos como que las señales son mixtas. Aparte que Estados Unidos es varias veces más grande que Chile. Hay hartas economías que dependen de Estados Unidos, entonces como que es distinto y siento que como el diagnóstico como Doctor House o Grey's Anatomy, lo que queráis, como que se le hace más difícil al analista financiero. Eso. Bien, yo, a ver, esta semana, haciendo esta pauta, me ha tocado ver noticias asociadas a despidos en distintas empresas grandes. Ya lo comentábamos, Banco Santander, Entel, y eso le suma varias industrias que están en crisis, ya sea ISAPRE, tenemos lo que pasa también con la AFP, que todavía están en veremos. Yo creo que, y sigo siendo tajante con esto, estamos en un periodo que no es fácil para nadie, un periodo de austeridad, apretarse el cinturón. Austeridad es la palabra que hoy día el Banco Central dijo para en el fondo, para el tema del consumo. En el fondo, ¿por qué seguir consumiendo de igual forma si se puede apretar un poquito el cinturón? Y eso en el fondo ayuda a la inflación. O sea, está bien, el Banco Central no está en posición para ponerse en la situación de los hogares chilenos bajo ninguna medida, pero tiene un punto. O sea, hay que ser responsable con nosotros mismos, hay que pensar que hay cosas que están pasando y yo creo que el llamado más que nada por mi parte a mantenerse empleado y cuidar el trabajo. Yo creo que eso es muy importante en un periodo, en un ambiente que está muy complejo. Eso. Los dejamos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos en Instagram como @inversionista_millennial, nuestro canal de YouTube, nuestro LinkedIn, nuestra página web, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Chau. Chao. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.